Parte segunda. La naturaleza de la inteligencia emocional. Capítulo 3. Cuando el listo es tonto. Hasta la fecha no ha sido posible determinar todavía el motivo exacto que indujo a un brillante estudiante de secundaria a apuñalar con un cuchillo de cocina a David Polobruto, su profesor de física. Pasemos ahora a describir los hechos, sobradamente conocidos. Jason H., estudiante de segundo año del Instituto de Coral Springs, Florida, e indudable candidato a matrícula de honor, está obsesionado con la idea de ingresar en una prestigiosa facultad de medicina como la de Harvard. Pero Polobruto le había dado una calificación bastante baja, una nota que le obligaba a arrojar por la borda todos sus sueños, de modo que, provisto de un cuchillo de carnicero, se dirigió al laboratorio de física y, en el transcurso de una discusión con su profesor, no dudó en clavárselo a la altura de la clavícula antes de que pudieran reducirle por la fuerza. El juez declaró inocente a Jason porque, según reza la sentencia, confirmada, por otra parte, por un equipo de psicólogos y psiquiatras, durante el altercado se hallaba claramente sumido en un estado psicótico. El joven, por su parte, declaró que, apenas tuvo conocimiento de la nota, pensó en quitarse la vida, pero que, antes de suicidarse, quiso visitar a Polobruto para hacerle saber que la única causa de su muerte sería su baja calificación. La versión de Polobruto, no obstante, fue muy diferente, puesto que, según él, Jason se hallaba tan furioso que creo que me visitó completamente decidido a atacarme. Más tarde, Jason ingresó en una escuela privada y, 2 años después, logró graduarse con la nota más alta de su clase. De haber seguido un curso normal, hubiera alcanzado un sobresaliente, pero decidió matricularse en varias asignaturas adicionales para elevar su nota media, que finalmente fue de matrícula de honor. Pero a pesar de que Jason hubiera terminado graduándose con una calificación extraordinaria, Polobruto se lamentaba de que nunca se hubiera disculpado ni tampoco hubiera asumido la menor responsabilidad por su agresión. ¿Cómo puede una persona con un nivel de inteligencia tan elevado llegar a cometer un acto tan estúpido? La respuesta necesariamente radica en que la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Hasta las personas más descollantes y con un CI más elevado pueden ser pésimos guía de su vida y llegar a zozobrar en las dificultades de las pasiones desenfrenadas y los impulsos ingobernables. A pesar de la consideración popular que suelen recibir, uno de los secretos a voces de la psicología es la relativa incapacidad de las calificaciones académicas, del CI o de la puntuación alcanzada en el SAT. Es el examen de aptitud escolar que realizan los estudiantes estadounidenses que acceden a la universidad para predecir el éxito en la vida. A decir verdad, desde una perspectiva general sí que parece existir, en un sentido amplio, cierta relación entre el CI y las circunstancias por las que discurre nuestra vida. De hecho, las personas que tienen un bajo CI suelen acabar desempeñando trabajos muy mal pagados, mientras que quienes tienen un elevado CI tienden a estar mucho mejor remunerados. Pero esto, ciertamente, no siempre ocurre así. Existen muchas más excepciones a la regla de que el CI predice el éxito en la vida que situaciones que se adapten a la norma. En el mejor de los casos, el CI parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito, lo cual supone que el 80% restante depende de otra clase de factores. Como ha subrayado un observador, en última instancia, la mayor parte de los elementos que determinan el logro de una mejor o peor posición social no tienen que ver tanto con el CI como con factores tales como la clase social o la suerte.
Incluso autores como Richard Hernstein y Charles Murray, cuyo libro Tait Bell Curve atribuye al SEI una relevancia incuestionable, reconocen que tal vez fuera mejor que un estudiante de primer año de universidad con una puntuación SAT en matemáticas de 500 no aspirara a dedicarse a las ciencias exactas, lo cual no obsta para que no trate de realizar sus sueños de montar su propio negocio, llegar a ser senador o ahorrar $1.000.000. La relación existente entre la puntuación alcanzada en el SAT y el logro de nuestros objetivos vitales se ve frustrada por otras características. Mi principal interés está precisamente centrado en estas otras características a las que hemos dado en llamar inteligencia emocional, características como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último, pero no por ello, menos importante, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. A diferencia de lo que ocurre con el SEI, cuya investigación sobre centenares de miles de personas tiene casi un siglo de historia, la inteligencia emocional es un concepto muy reciente. De hecho, ni siquiera nos hallamos en condiciones de determinar con precisión el grado de variabilidad interpersonal de la inteligencia emocional. Lo que sí podemos hacer, a la vista de los datos de que disponemos, es avanzar que la inteligencia emocional puede resultar tan decisiva y, en ocasiones, incluso más que el CI. Y, frente a quienes son de la opinión de que ni la experiencia ni la educación pueden modificar sustancialmente el resultado del cual trataré de demostrar en la quinta parte, que, si nos tomamos la molestia de educarles, nuestros hijos pueden aprender a desarrollar las habilidades emocionales fundamentales. La inteligencia emocional y el destino. Recuerdo a un compañero de clase que había obtenido 5 puntuaciones de 800 en el SAT y otros test de rendimiento académico que nos habían pasado antes de ingresar en el Amherst College. Pero, a pesar de sus extraordinarias facultades intelectuales, mi amigo tardó casi 10 años en graduarse porque pasaba la mayor parte del tiempo tumbado, se acostaba tarde, dormía hasta el mediodía y apenas si asistía a las clases. El SEI no basta para explicar los destinos tan diferentes de personas que cuentan con perspectivas, educación y oportunidades similares. Durante la década de los 40, un periodo en el que, como ocurre actualmente, los estudiantes con un elevado CI se hallaban adscritos a la Ivy League de universidades. La Ivy League constituye un grupo selecto de 8 universidades privadas de Nueva Inglaterra famosas por su prestigio académico y social. Se llevó a cabo un seguimiento de varios años de duración sobre 95 estudiantes de Harvard que dejó meridianamente claro que quienes habían obtenido las calificaciones universitarias más elevadas no habían alcanzado un éxito laboral en términos de salario, productividad o escalafón profesional comparativamente superior a aquellos compañeros suyos que habían alcanzado una calificación inferior. Y también resultó evidente que tampoco habían conseguido una cota superior de felicidad en la vida ni más satisfacción en sus relaciones con los amigos, la familia o la pareja. En la misma época se llevó a cabo un seguimiento similar sobre 450 adolescentes, hijos, en su mayor parte, de emigrantes, 2/3 de los cuales procedían de familias que vivían de la asistencia social, que habían crecido en Somerville, Massachusetts, un barrio que por aquella época era un suburbio ruinoso, enclavado a pocas manzanas de la Universidad de Harvard. Y, aunque 1/3 de ellos no superase el coeficiente intelectual de 90,
También resultó evidente que el CI tiene poco que ver con el grado de satisfacción que una persona alcanza tanto en su trabajo como en las demás facetas de su vida. Por ejemplo, el 7% de los varones que habían obtenido un sí inferior a 80 permanecieron en el paro durante más de 10 años, lo mismo que ocurrió con el 7% de quienes habían logrado un CI superior a 100. A decir verdad, el estudio también parecía mostrar, como ocurre siempre, una relación general entre el CI y el nivel socioeconómico alcanzado a la edad de 47 años, pero lo cierto es que la diferencia existente radica en las habilidades adquiridas en la infancia, como la capacidad de afrontar las frustraciones, controlar las emociones o saber llevarse bien con los demás. Veamos a continuación los resultados, todavía provisionales, de un estudio realizado sobre 81 valedictorians y salutatorians. Los valedictorians son los alumnos que pronuncian los discursos de despedida en la ceremonia de entrega de diplomas, mientras que los salutatorians son aquellos que pronuncian los discursos de salutación en las ceremonias de apertura del curso universitario, del curso de 1981 de los Institutos de Enseñanza Media de Illinois. Todos ellos habían obtenido las puntuaciones medias más elevadas de su clase, pero, a pesar de que siguieron teniendo éxito en la universidad y alcanzaron excelentes calificaciones, a la edad de 30 años no podía decirse que hubieran obtenido un éxito social comparativamente relevante. 10 años después de haber finalizado la enseñanza secundaria, solo uno de cada 4 de estos jóvenes había logrado un nivel profesional más elevado que la media de su edad, y a muchos de ellos, por cierto, les iba bastante peor. Karen Arnold, profesora de pedagogía de la Universidad de Boston y una de las investigadoras que llevó a cabo el seguimiento recién descrito, afirma: creo que hemos descubierto a la gente cumplidora, a las personas que saben lo que hay que hacer para tener éxito en el sistema, pero el hecho es que los valedictorians tienen que esforzarse tanto como los demás. Saber que una persona ha logrado graduarse con unas notas excelentes equivale a saber que es sumamente buena o bueno en las pruebas de evaluación académicas, pero no nos dice absolutamente nada en cuanto al modo en que reaccionará ante las vicisitudes que le presente la vida. Y este es precisamente el problema, porque la inteligencia académica no ofrece la menor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a la que veremos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. No obstante, aunque un elevado CI no constituya la menor garantía de prosperidad, prestigio ni felicidad, nuestras escuelas y nuestra cultura, en general, siguen insistiendo en el desarrollo de las habilidades académicas en detrimento de la inteligencia emocional, de ese conjunto de rasgos, que algunos llaman carácter, que tan decisivo resulta para nuestro destino personal. Al igual que ocurre con la lectura o con las matemáticas, por ejemplo, la vida emocional constituye un ámbito que incluye un determinado conjunto de habilidades que puede dominarse con mayor o menor pericia. Y el grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida mientras que otros, con un nivel intelectual similar, acaban en un callejón sin salida. La competencia emocional constituye, en suma, una metahabilidad que determina el grado de destreza que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras otras facultades, entre las cuales se incluye el intelecto puro. Existen, por supuesto, multitud de caminos que conducen al éxito en la vida y muchos dominios en los que las aptitudes emocionales son extraordinariamente importantes. En una sociedad como la nuestra, que atribuye una importancia cada vez mayor al conocimiento, la habilidad técnica es indudablemente esencial.
Hay un chiste infantil a este respecto que dice que no deberíamos extrañarnos si dentro de unos años tenemos que trabajar para quien hoy en día consideramos tonto. En cualquiera de los casos, en la tercera parte veremos que hasta los tontos pueden beneficiarse de la inteligencia emocional para alcanzar una posición laboral privilegiada. Existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus sentimientos y asimismo saben interpretar y relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida, desde el noviazgo y las relaciones íntimas hasta la comprensión de las reglas tácitas que gobiernan el éxito en el seno de una organización. Las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. Quienes, por el contrario, no pueden controlar su vida emocional, se debaten en constantes luchas internas que socavan su capacidad de trabajo y les impiden pensar con la suficiente claridad. Un tipo de inteligencia diferente. Desde la perspectiva de un observador ocasional, Judy, una niña de 4 años, pudiera parecer la fea del baile entre sus compañeros, la chica que no participa, la que nunca ocupa el centro sino que se mueve en la periferia. Pero el hecho es que, en realidad, Judy es una observadora muy perspicaz de la política social del patio de la guardería, posiblemente quien manifieste mayor sutilidad en la comprensión de los sentimientos de sus compañeros. Esta sutilidad no se hizo patente hasta el día en que su maestra reuniera en torno hacia todos los niños de 4 años para jugar un juego al que denominan el juego de la clase, un test, en realidad, de sensibilidad social, en el que se utiliza una especie de casa de muñecas que reproduce el aula y en cuyo interior se dispone una serie de figurillas que llevan en sus cabezas las fotografías del rostro de sus maestros y de sus compañeros. Cuando la maestra le pidió a Judy que situara a cada compañero en la zona del aula en la que preferiría jugar, Judy lo hizo con una precisión absoluta y, cuando se le pidió que situara a cada niña y a cada niño junto a los compañeros con los que más les gustaba jugar, Judy demostró una capacidad ciertamente extraordinaria. La minuciosidad de Judy reveló que poseía un mapa social exacto de la clase, una sensibilidad ciertamente excepcional para una niña de su edad. Y son precisamente estas habilidades las que posiblemente permitan que Judy termine alcanzando una posición destacada en cualquiera de los campos en los que tengan importancia las habilidades personales, como las ventas, la gestión empresarial o la diplomacia. La excepcional capacidad social de Judy, junto con su notable precocidad, fue descubierta durante su tiempo como alumna en la escuela infantil Elliot Pearson, ubicada en el campus de la Universidad de Tufts. Esta institución implementa el proyecto Spectrum, un programa educativo dedicado al desarrollo intencional de diversas formas de inteligencia. El proyecto Spectrum reconoce que el repertorio de habilidades del ser humano va mucho más allá de las 3 Rs, expresión que se refiere a la triple habilidad de lectura, escritura y cálculo, que constituyen el fundamento tradicional de la educación primaria, que delimitan la estrecha franja de habilidades verbales y aritméticas en la que se centra la educación tradicional. El programa en cuestión reconoce también que una habilidad tal como la sensibilidad social de Judy constituye un tipo de talento que la educación debiera promover en lugar de limitarse a ignorarlo e incluso a reprimirlo. Para que la escuela proporcione una educación en las habilidades de la vida es necesario alentar a los niños a desarrollar todo su amplio abanico de potencialidades y animarlos a sentirse satisfechos con lo que hacen. La figura inspiradora del proyecto Spectrum es Howard Gardner, psicólogo de la Facultad de Pedagogía de Harvard que, en cierta ocasión, me dijo,
Ha llegado ya el momento de ampliar nuestra noción de talento. La contribución más evidente que el sistema educativo puede hacer al desarrollo del niño consiste en ayudarle a encontrar una parcela en la que sus facultades personales puedan aprovecharse plenamente y en la que se sientan satisfechos y preparados. Sin embargo, hemos perdido completamente de vista este objetivo y, en su lugar, constreñimos por igual a todas las personas a un estilo educativo que, en el mejor de los casos, les proporcionará una excelente preparación para convertirse en profesores universitarios. Y nos dedicamos a evaluar la trayectoria vital de una persona en función del grado de ajuste a un modelo de éxito estrecho y preconcebido. Deberíamos invertir menos tiempo en clasificar a los niños y ayudarles más a identificar y a cultivar sus habilidades y sus dones naturales. Existen miles de formas de alcanzar el éxito y multitud de habilidades diferentes que pueden ayudarnos a conseguirlo. Si hay una persona que comprende las limitaciones inherentes al antiguo modo de concebir la inteligencia, ese es Gardner, que no deja de insistir en que los días de gloria del SEI han llegado a su fin. El creador del test de papel y lápiz para la determinación del SEI fue un psicólogo de Stanford, llamado Louis Terman, durante la Primera Guerra Mundial, cuando 2 millones de varones norteamericanos fueron clasificados mediante la primera aplicación masiva de este test. Esto condujo a varias décadas de lo que Gardner denomina el pensamiento SEI, un tipo de pensamiento según el cual la gente es inteligente o no lo es. La inteligencia es un dato innato, y no hay mucho que podamos hacer a este respecto por cambiar las cosas, y existen pruebas psicológicas para discriminar entre ambos grupos. Por su parte, el test SAT que se realiza para entrar en la universidad se basa en el mismo principio de que una prueba de aptitud sirve para determinar el futuro. Esa forma de pensar impregna a toda nuestra sociedad. El influyente libro de Gardner, Frames of Mind, constituye un auténtico manifiesto que refuta el pensamiento SEI. En este libro, Gardner afirma que no solo no existe un único y monolítico tipo de inteligencia que resulte esencial para el éxito en la vida, sino que, en realidad, existe un amplio abanico de no menos de 7 variedades distintas de inteligencia. Entre ellas, Gardner enumera los 2 tipos de inteligencia académica, es decir, la capacidad verbal y la aptitud lógico-matemática, la capacidad espacial propia de los arquitectos o de los artistas en general, el talento kinestésico manifiesto en la fluidez y la gracia corporal de Martha Graham o de Magic Johnson, las dotes musicales de Mozart o de Yo-Yo Ma, y 2 cualidades más a las que coloca bajo el epígrafe de inteligencias personales, la inteligencia interpersonal, propia de un gran terapeuta como Carl Rogers o de un líder de fama mundial como Martin Luther King Jr., y la inteligencia intrapsíquica que demuestran las brillantes intuiciones de Sigmund Freud o, más modestamente, la satisfacción interna que experimenta cualquiera de nosotros cuando nuestra vida se halla en armonía con nuestros sentimientos. El concepto operativo de esta visión plural de la inteligencia es el de multiplicidad. Así, el modelo de Gardner abre un camino que trasciende con mucho el modelo aceptado del SEI como un factor único e inalterable. Gardner reconoce que los tests que nos esclavizaron cuando íbamos a la escuela, desde las pruebas de selección utilizadas para discriminar entre los estudiantes que pueden acceder a la universidad y aquellos otros que son orientados hacia las escuelas de formación profesional, hasta el SAT, que sirve para determinar a qué universidad puede acceder un determinado alumno, si es que puede acceder a alguna, se basan en una noción restringida de la inteligencia que no tiene en cuenta el amplio abanico de habilidades y destrezas que son mucho más decisivas para la vida que el SEI. Gardner es perfectamente consciente de que el número 7 es un número completamente arbitrario y de que no existe, por tanto,
un número mágico concreto que pueda dar cuenta de la amplia diversidad de inteligencias de que goza el ser humano. A la vista de ello, Gardner y sus colegas ampliaron esta lista inicial hasta llegar a incluir 20 clases diferentes de inteligencia. La inteligencia interpersonal, por ejemplo, fue subdividida en 4 habilidades diferentes: el liderazgo, la aptitud de establecer relaciones y mantener las amistades, la capacidad de solucionar conflictos y la habilidad para el análisis social, tan admirablemente representada por Judy, la niña de 4 años de la que hemos hablado antes. Esta visión multidimensional de la inteligencia nos brinda una imagen mucho más rica de la capacidad y del potencial de éxito de un niño que la que nos ofrece el CI. Cuando los alumnos de Spectrum fueron evaluados en función de la escala de inteligencia de Stanford-Binet, uno de los test más utilizados para la determinación del CI, y en función de otro conjunto de pruebas específicamente diseñadas para valorar el amplio espectro de inteligencias de Gardner, no apareció ninguna relación significativa entre ambos resultados. Los 5 niños que obtuvieron las puntuaciones más elevadas del CI, entre 125 y 133, evidenciaron una amplia diversidad de perfiles en las 10 áreas cuantificadas por el test de Spectrum. En este sentido, por ejemplo, uno de los 5 niños más inteligentes, según los parámetros del CI, mostraba una habilidad especial en 3 de las áreas medidas por la prueba de Spectrum. Otros 3 tenían aptitudes especiales vinculadas con 2 de ellas, y el último de los niños más inteligentes solo destacaba en una de las habilidades consideradas por la clasificación de Spectrum. Además, estas áreas se hallaban dispersas. 4 de las habilidades de estos niños tenían que ver con la música, 2 con las artes visuales, otra con la comprensión social, una con la lógica y 2 con el lenguaje. Ninguno de los 5 muchachos inteligentes mencionados demostró la menor habilidad especial en el movimiento, la aritmética o la mecánica. En realidad, 2 de ellos presentaban serias deficiencias en las áreas de movimiento y aritmética. La conclusión de Gardner es que la escala de inteligencia de Stanford-Binet no sirve para pronosticar el éxito en el rendimiento de un subconjunto coherente de las actividades señaladas por Spectrum. Por otra parte, las puntuaciones obtenidas por los tests de Spectrum proporcionan a padres y profesores una guía muy esclarecedora sobre aquellas áreas en las que los niños se interesarán de manera natural y aquellas otras con las que, por el contrario, nunca llegarán a entusiasmarse lo suficiente como para transformar una simple destreza en una auténtica maestría. A lo largo del tiempo, el concepto de inteligencias múltiples de Gardner ha seguido evolucionando, y a los 10 años de la publicación de su primera teoría, Gardner nos brinda esta breve definición de las inteligencias personales. La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás, cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. Los vendedores, los políticos, los maestros, los médicos y los dirigentes religiosos de éxito tienden a ser individuos con un alto grado de inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal, por su parte, constituye una habilidad correlativa, vuelta hacia el interior, que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. En otra publicación, Gardner señala que la esencia de la inteligencia interpersonal supone la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas. En el apartado relativo a la inteligencia intrapersonal, la clave para el conocimiento de uno mismo, Gardner menciona la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos,
discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta. Spock contradata, cuando la cognición no basta. Existe otra dimensión de la inteligencia personal que Gardner señala reiteradamente y que, sin embargo, no parece haber explorado lo suficiente. Nos estamos refiriendo al papel que desempeñan las emociones. Es posible que ello se deba a que, tal como el mismo Gardner me reconoció personalmente, su trabajo está profundamente influido por el modelo del psiquismo propugnado por las ciencias cognitivas y, en consecuencia, su visión de las inteligencias múltiples subraya el aspecto cognitivo, es decir, la comprensión, tanto en los demás como en uno mismo, de las motivaciones y las pautas de conducta, con el objetivo de poner esa visión al servicio de nuestra vida y de nuestras relaciones sociales. Pero, al igual que ocurre en el dominio kinestésico, en donde la excelencia física se manifiesta de un modo no verbal, el mundo de las emociones se extiende más allá del alcance del lenguaje y de la cognición. Así pues, aunque la descripción que hace Gardner de las inteligencias personales asigna una gran importancia al proceso de comprensión del juego de las emociones y a la capacidad de dominarlas, tanto él como sus colaboradores centran toda su atención en la faceta cognitiva del sentimiento y no tratan de desentrañar el papel que desempeñan los sentimientos. De este modo, el vasto continente de la vida emocional que puede convertir nuestra vida interior y nuestras relaciones en algo sumamente complejo, apremiante y desconcertante, queda sin explorar y nos deja en la ignorancia, tanto para descubrir la inteligencia ya patente en las emociones como para averiguar la forma en que podemos hacerlas todavía más inteligentes. El énfasis de Gardner en el componente cognitivo de la inteligencia personal es un reflejo del zeitgeist psicológico en que se asienta su visión. Esta insistencia de la psicología en subrayar los aspectos cognitivos, incluso en el dominio de las emociones, se debe, en parte, a la peculiar historia de esta disciplina científica. Durante los años 40 y 50, la psicología académica se hallaba dominada por los conductistas al estilo de B.F. Skinner, quienes opinaban que la única faceta psicológica que podía observarse objetivamente desde el exterior con precisión científica era la conducta. Este fue el motivo por el cual los conductistas terminaron desterrando de un plumazo del territorio de la ciencia todo rastro de vida interior, incluyendo la vida emocional. A finales de la década de los 60, la revolución cognitiva cambió el centro de atención de la ciencia psicológica, que, a partir de entonces, se cifró en averiguar la forma en que la mente registra y almacena la información y cuál es la naturaleza de la inteligencia. Pero, aún así, las emociones todavía quedaban fuera del campo de la psicología. La visión convencional de los científicos cognitivos supone que la inteligencia es una facultad hiperracional y fría que se encarga del procesamiento de la información, una especie de señor Spock, el personaje de la serie Star Trek, el arquetipo de los asépticos bytes de información que no se ve afectado por los sentimientos. La encarnación viva de la idea de que las emociones no tienen ningún lugar en la inteligencia y solo sirven para confundir nuestra vida mental. Los científicos cognitivos se adhirieron a este criterio seducidos por el modelo operante de la mente basado en el funcionamiento de los ordenadores, olvidando que, en realidad, el Bowery, juego de palabras en el que el autor establece una analogía entre el hardware, el software y el vector cerebral al que, en tal caso, se asimila a un ordenador en estado líquido. Cerebral está inmerso en un líquido pulsante impregnado de agentes neuroquímicos que nada tiene que ver con el frío y ordenado. Silicio que utilizan como metáfora del funcionamiento del psiquismo. De este modo,
El modelo imperante entre los científicos cognitivos sobre la forma en que la mente procesa la información soslaya el hecho de que la razón se haya guiada e incluso puede llegar a verse abrumada por los sentimientos. El modelo cognitivo prevalente constituye, a este respecto, una visión empobrecida de la mente, una perspectiva que no acierta a explicar el Sturm-und-Drang, alusión al movimiento literario romántico alemán de ese mismo nombre que se caracterizó por su oposición a las normas sociales y racionales establecidas y por su exaltación suprema de la sensibilidad y de la intuición, de los sentimientos que sazonan la vida intelectual. No cabe duda de que, con el fin de poder sustentar su modelo, los científicos cognitivos se han visto obligados a obviar la relevancia de los temores, de las esperanzas, de las riñas matrimoniales, de las envidias profesionales y, en definitiva, de todo el trasfondo de sentimientos que constituye el condimento mismo de la vida y que a cada momento determinan la forma exacta y el mayor o menor grado de adecuación en que se procesa la información. Pero esta concepción científica unilateral de una vida mental emocionalmente plana, que durante los últimos 80 años ha condicionado la investigación sobre la inteligencia, está cambiando gradualmente a medida que la psicología comienza a reconocer el papel esencial que desempeñan por los sentimientos en los procesos mentales. La psicología actual, más parecida a Ta, el personaje de la serie Star Trek, que al señor Spock, comienza a tomar en consideración el potencial y las virtudes, así como los peligros, de las emociones en nuestra vida mental. Después de todo, como Data llega a vislumbrar que la fría lógica no sirve de nada a la hora de encontrar una solución humana adecuada. Los sentimientos constituyen el dominio en el que más evidente se hace nuestra humanidad y, en ese sentido, Data quiere llegar a sentir porque sabe que, mientras no sienta, no podrá acceder a un aspecto fundamental de la humanidad. Anhela la amistad y la lealtad porque, como el hombre de hojalata del mago de Oz, carece de corazón. Al faltarle el sentido lírico que proporcionan los sentimientos, Data puede componer música o escribir poesía haciendo alarde de un alto grado de virtuosismo técnico, pero jamás podrá llegar a experimentar la pasión. La lección que nos brinda el anhelo de Data es que la fría visión cognitiva adolece de los valores supremos del corazón humano, la fe, la esperanza, la devoción y el amor. Así pues, dado que las emociones no resultan empobrecedoras sino todo lo contrario, cualquier modelo de la mente que las soslaye será siempre un modelo parcial. Cuando le pregunté a Gardner sobre su enfoque en el pensamiento sobre el sentimiento y en la metacognición, admitió que su visión seguía un modelo cognitivo. Añadió, al principio, cuando escribí sobre las inteligencias personales, consideraba las emociones, especialmente dentro de la inteligencia intrapersonal, ya que es crucial sintonizar con las propias emociones. Además, las señales viscerales de los sentimientos son importantes para la inteligencia interpersonal. Sin embargo, la teoría de la inteligencia múltiple ahora se centra más en la metacognición o la conciencia de los propios procesos mentales que en las habilidades emocionales. Aún así, Gardner se da perfecta cuenta de lo decisivas que son, en lo que respecta a la confusión y la violencia de la vida, las aptitudes emocionales y sociales, y subraya que muchas personas con un elevado CI de 160, aunque con escasa inteligencia intrapersonal, trabajan para gente que no supera el CI de 100, pero que tiene muy desarrollada la inteligencia intrapersonal, y que en la vida cotidiana no existe nada más importante que la inteligencia intrapersonal, ya que, a falta de ella, no acertaremos en la elección de la pareja con quien vamos a contraer matrimonio, en la elección del puesto de trabajo, etc.
Es necesario que la escuela se ocupe de educar a los niños en el desarrollo de las inteligencias personales. Las emociones pueden ser inteligentes. Para poder forjamos una idea más completa de cuáles podrían ser los elementos fundamentales de dicha educación, debemos acudir a otros teóricos que siguen el camino abierto por Gardner, entre los cuales el más destacado tal vez sea Peter Salovich, notable psicólogo de Harvard, que ha establecido con todo lujo de detalles el modo de aportar más inteligencia a nuestras emociones. Esta empresa no es nueva porque, a lo largo de los años, hasta los más vehementes teóricos del CI, en lugar de considerar que emoción e inteligencia son términos abiertamente contradictorios, de vez en cuando han tratado de introducir a las emociones en el ámbito de la inteligencia. L. Thorndike, por ejemplo, un eminente psicólogo que desempeñó un papel muy destacado en la popularización del CI en la década de los 20, propuso en un artículo publicado en el Harper Magazine que la inteligencia social, un aspecto de la inteligencia emocional que nos permite comprender las necesidades ajenas y actuar sabiamente en las relaciones humanas, constituye un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el CI. Otros psicólogos de la época asumieron una concepción más cínica de la inteligencia social y la concibieron en términos de las habilidades que nos permiten manipular a los demás, obligándoles, lo quieran o no, a hacer lo que deseamos. Pero ninguna de estas formulaciones de la inteligencia social tuvo demasiada aceptación entre los teóricos del CI. Alrededor de 1960, un influyente manual sobre los test de inteligencia llegó incluso a afirmar que la inteligencia social era un concepto completamente inútil. Pero, en lo que atañe tanto a la intuición como al sentido común, la inteligencia personal no podía seguir siendo ignorada. Por ejemplo, cuando Robert Sternberg, otro psicólogo de Yale, pidió a diferentes personas que definieran a un individuo inteligente, los principales rasgos reseñados fueron las habilidades prácticas. Una investigación posterior más sistemática condujo a Sternberg a la misma conclusión de Thorndike: la inteligencia social no solo es muy diferente de las habilidades académicas, sino que constituye un elemento esencial que permite a la persona afrontar adecuadamente los imperativos prácticos de la vida. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales de la inteligencia práctica que suele valorarse más en el campo laboral, por ejemplo, es el tipo de sensibilidad que permite a los directivos eficaces darse cuenta de los mensajes tácitos de sus subordinados. En los últimos años, un número cada vez más nutrido de psicólogos ha llegado a conclusiones similares, coincidiendo con Gardner en que la vieja teoría del 6 se ocupa solo de una estrecha franja de habilidades lingüísticas y matemáticas, y que tener un elevado CI tal vez pueda predecir adecuadamente quién va a tener éxito en el aula o quién va a llegar a ser un buen profesor, pero no tiene nada que decir con respecto al camino que seguirá la persona una vez concluida su educación. Estos psicólogos, con Sternberg y Salovich a la cabeza, han adoptado una visión más amplia de la inteligencia y han tratado de reformularla en términos de aquello que hace que uno enfoque más adecuadamente su vida, una línea de investigación que nos retrotrae a la apreciación de que la inteligencia constituye un asunto decididamente personal o emocional. La definición de Salovich subsuma las inteligencias personales de Gardner y las organiza hasta llegar a abarcar 5 competencias principales. 1. El conocimiento de las propias emociones. El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Como veremos en el capítulo 4, la capacidad de seguir momento a momento nuestros sentimientos resulta crucial para la introvisión psicológica y para la comprensión de uno mismo. Por otro lado,
La incapacidad de percibir nuestros verdaderos sentimientos nos deja completamente a su merced. Las personas que tienen una mayor certeza de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus sentimientos reales, por ejemplo, a la hora de decidir con quién casarse o qué profesión elegir. 2. La capacidad de controlar las emociones. La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. En el capítulo 5 examinaremos la capacidad de tranquilizarse a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, de la tristeza, de la irritabilidad exageradas y de las consecuencias que acarrea su ausencia. Las personas que carecen de esta habilidad tienen que batallar constantemente con las tensiones desagradables, mientras que, por el contrario, quienes destacan en el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida. 3. La capacidad de motivarse uno mismo. Como veremos en el capítulo 6, el control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para estimular y mantener la atención, la motivación y la creatividad. El autocontrol emocional, la capacidad de demorar la gratificación y controlar la impulsividad, es un factor importante para alcanzar cualquier logro. La inmersión en el estado de flujo mejorará la capacidad para obtener resultados destacados en diversas áreas de la vida. Las personas con esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en las actividades que realizan. 4. El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía, otra capacidad que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo, constituye la habilidad popular fundamental. En el capítulo 7 examinaremos las raíces de la empatía, el coste social de la falta de armonía emocional y las razones por las cuales la empatía puede prender la llama del altruismo. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que indican que necesitan o que quieren los demás, y esta capacidad las hace más aptas para el desempeño de vocaciones tales como las profesiones sanitarias, la docencia, las ventas y la dirección de empresas. 5. El control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa, en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. En el capítulo 8 revisaremos la competencia o la incompetencia social y las habilidades concretas involucradas en esta facultad. Estas son las habilidades que subyacen a la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que sobresalen en este tipo de habilidades suelen ser auténticas, estrellas, que tienen éxito en todas las actividades vinculadas a la relación interpersonal. No todas las personas manifiestan el mismo grado de pericia en cada uno de estos dominios. Hay quienes son sumamente diestros en gobernar su propia ansiedad, por ejemplo, pero en cambio, son relativamente ineptos cuando se trata de apaciguar los trastornos emocionales ajenos. A fin de cuentas, el sustrato de nuestra pericia al respecto es, sin duda, neurológico, pero, como veremos a continuación, el cerebro es asombrosamente plástico y se halla sometido a un continuo proceso de aprendizaje. Las lagunas en la habilidad emocional pueden remediarse y, en términos generales, cada uno de estos dominios representa un conjunto de hábitos y de reacciones que, con el esfuerzo adecuado, pueden llegar a mejorarse. El CI y la inteligencia emocional, los tipos puros. El CI y la inteligencia emocional no son conceptos contrapuestos, sino tan solo diferentes. Todos nosotros representamos una combinación peculiar entre el intelecto y la emoción. Las personas que tienen un elevado CI, pero que, en cambio, manifiestan una escasa inteligencia emocional,
o que, por el contrario, muestran un bajo SEI con una elevada inteligencia emocional, suelen ser así, a pesar de los estereotipos relativamente raras. En cambio, parece como si existiera una débil correlación entre el SEI y ciertos aspectos de la inteligencia emocional, aunque una correlación lo suficientemente débil como para dejar bien claro que se trata de entidades completamente independientes. A diferencia de lo que ocurre con los test habituales del SEI, no existe, ni jamás podrá existir, un solo test de papel y lápiz capaz de determinar el grado de inteligencia emocional. Aunque se ha llevado a cabo una amplia investigación de los elementos que componen la inteligencia emocional, algunos de ellos, como la empatía, por ejemplo, solo pueden valorarse poniendo a prueba la habilidad real de la persona para ejecutar una tarea específica como, por ejemplo, el reconocimiento de las expresiones faciales ajenas grabadas en video. Aún así, Jack Block, psicólogo de la Universidad Californiana de Berkeley, utilizando una medida muy similar a la inteligencia emocional que él denomina capacidad adaptativa del ego y que incluye las principales competencias emocionales y sociales, ha establecido una comparación de dos tipos teóricamente puros: el tipo puro de individuo con un elevado CI y el tipo puro de individuo con aptitudes emocionales altamente desarrolladas. Las diferencias encontradas a este respecto son sumamente expresivas. El tipo puro de individuo con un alto CI, esto es, soslayando la inteligencia emocional, constituye casi una caricatura del intelectual entregado al dominio de la mente, pero completamente inepto en su mundo personal. Los rasgos más sobresalientes difieren ligeramente entre mujeres y hombres. No es de extrañar que los hombres con un elevado CI se caractericen por una amplia gama de intereses y habilidades intelectuales y suelan ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces y poco dados a reparar en sus propias necesidades. Tienden a ser críticos, condescendientes, aprensivos, inhibidos, a sentirse incómodos con la sexualidad y las experiencias sensoriales en general y son poco expresivos, distantes y emocionalmente fríos y tranquilos. Por el contrario, los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente equilibrados, extravertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y son afables y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada, se sienten, en suma, a gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el universo social en el que viven. Por su parte, el tipo puro de mujer con un elevado CI manifiesta una previsible confianza intelectual, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. También tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y la culpabilidad, y se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado, aunque pueda expresarlo de un modo indirecto. En cambio, las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus sentimientos sin ambajes, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida siempre tiene un sentido. Al igual que ocurre con los hombres, suelen ser abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente, en lugar de entregarse, por así decirlo, a arranques emocionales de los que posteriormente tengan que lamentarse, y soportan bien la tensión. Su equilibrio social les permite hacer rápidamente nuevas amistades, se sienten lo bastante a gusto consigo mismas como para mostrarse alegres,
espontáneas y abiertas a las experiencias sensuales. Y, a diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado CI, raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones. Estos retratos, obviamente, resultan caricaturescos porque toda persona es el resultado de la combinación, en distintas proporciones, entre el CI y la inteligencia emocional. Pero, en cualquier caso, nos ofrecen una visión sumamente instructiva del tipo de aptitudes específicas que ambas dimensiones pueden aportar al conglomerado de cualidades que constituye una persona. Ambas imágenes, pues, se presentan combinadas porque toda persona posee inteligencia cognitiva e inteligencia emocional, aunque lo cierto es que la inteligencia emocional aporta, con mucha diferencia, la clase de cualidades que más nos ayudan a convertirnos en auténticos seres humanos.